¿Sí? Ok, ahí está. Qué bueno estar aquí, dentro de los planes que Dios tenía. Gracias. Era pues estar aquí con ustedes. El martes nos cambió la agenda el Señor y con mucho gusto participando aquí con ustedes en esta jornada donde estamos siendo edificados en Cristo. Estamos edificando al Cristo corporativo, estamos edificando el cuerpo de Cristo. Fue en el 98 aproximadamente que comenzamos en nuestra congregación, siendo pues por muchos años una congregación dedicada principalmente a realización de eventos masivos en la ciudad, donde venían pues mucha gente de diferentes partes dedicados al eventitis. En ese tiempo, comenzando a escudriñar muy seriamente las Escrituras, había cosas como que me incomodaban en lo que estábamos haciendo y lo que me exigía la revelación de Cristo en la función que debería tener la iglesia. Y bueno, siendo la iglesia más creciente en ese tiempo y la que convocaba los eventos mayores, pues los eventos se pararon y nos dedicamos a escudriñar las Escrituras, a crecer en las dimensiones de Cristo. Y ha sido una jornada de 20 años muy interesante, en donde creemos que esos primeros años sirvieron para hacer una transición, y después en este tiempo, sobre todo por las cosas que Dios ha provisto milagrosamente en los últimos años, creemos que vienen los mejores tiempos para nuestra congregación. Y yo creo que no para nuestra congregación, vienen los mejores tiempos para el cuerpo. Vienen tiempos donde la iglesia que está caminando en la realización del propósito del Padre, pues vamos a poder tener las herramientas y el entendimiento necesario para poder hacer esta maravillosa función. Pues hay una inminente reforma donde o entramos a cambiar algunas cosas de estructura de lo que hacemos, o nos estancamos en una estructura religiosa en donde seguiremos tratando de hacer ruido, pero sin lograr la transformación de las naciones y de la sociedad, que es a lo que somos llamados nosotros a realizar. Podemos pasarnos mucho tiempo haciendo rituales que pueden animar al alma, pero que hacen poco para la transformación de las personas. Y por eso es necesario que nos enfoquemos en la edificación de este Cristo en el cuerpo, el Cristo corporativo. Necesitamos una función o un entendimiento más claro de lo que es iglesia, porque creo que desde ahí comienza nuestro error. Nosotros, cuando pensamos en iglesia, normalmente pensamos en una entidad religiosa, en un corporativo religioso, cuando en la mente de Cristo nunca estuvo que su iglesia fuera una entidad religiosa. Entonces es tiempo de redefinir muchas cosas en este tiempo de reforma, y una de las cosas que tiene que ser redefinida es lo que es la iglesia. Y Pablo, el apóstol, es quien produce esta claridad. Él es el que, a través de su ministerio, una de las cosas que él aclara es lo que es la iglesia, un misterio escondido, pero que se dio a manifestar, que se dio a revelar, y él revela, él enseña
lo que realmente la iglesia es. Y vemos nosotros que en el tiempo de Pablo había dos modelos de iglesia. Uno es un modelo donde él no creció, pero era el modelo pues mayormente aceptado, en donde se encontraba la mayoría del liderazgo, que es el modelo Jerusalén. Y otro es el modelo que él edifica y que construye iglesias, edifica iglesias, funda iglesias a través de toda esta revelación que tuvo durante varios años y que hasta el día de hoy pues lo tenemos en las epístolas del apóstol Pablo. Entonces, dentro de estos dos modelos hay cosas, hay prácticas, hay funciones que realizaban de manera muy diferente. Hay formas de concebir la vida de la iglesia de dos maneras. Uno es el modelo Jerusalén, que me parece que es el que hasta nuestros días prevalece con mayor fuerza, y otro es el modelo de las iglesias apostólicas que Pablo funda con un fundamento, con la revelación, en donde Cristo era el centro de la vida de esa iglesia. Y parece que a través de los años la iglesia Jerusalén le costó mucho comprender la verdadera función, y muchas de las cosas que Pablo enseñaba le costaba recibir, entender, concebir esa vida. En ese modelo de Jerusalén, lo que pasaba en el templo, y cuando me refiero al templo, pues era el único templo que existía, era el templo de los judíos, en donde la iglesia Jerusalén se congregaba o hacía parte de sus actividades dentro de esa estructura, dentro del templo. Para ellos el templo era el templo judaico. Ahí se reunían para hacer parte de la dinámica que ellos llevaban a cabo como iglesia. Entonces, era muy importante para este modelo la estructura del templo. Mientras que en el modelo de Pablo no existían templos. Él nunca edificó un templo, se dedicó a edificar la iglesia de Cristo. Se dedicó a edificar al Cristo corporativo. Entonces, en Jerusalén, en ese modelo Jerusalén, el encierro era parte de la cultura eclesiástica. Y cuando me refiero a encierro, o hablo de encierro, me refiero a que pues era solamente para un tipo de gentes, los judíos. Era principalmente un lugar, el templo, y era prácticamente la actividad de la vida de las personas estaba resumida en todo lo que se hacía como iglesia dentro de los rituales de la iglesia. Todos los días, dice, todos los días se reunían en el templo y por las casas. ¿Cuántas veces se reunían? Todos los días. Bueno, eso pareciera sonar como una gran virtud, pero era a causa de un entendimiento de lo que era la vida de la iglesia. Porque ellos tenían una visión dual de la vida, en donde ellos veían dos mundos: el mundo secular, el seculum, lo terreno, lo mundano, lo del mundo, y el otro, el espiritual, a lo que se le daba mayor valor, lo que tenía que ver con las actividades que realizaban como iglesia, a las juntas que tenían tanto en el templo como también en las casas. Y lo divino lo separaron
de lo mundano, creando dos mundos. Y ese concepto los llevó a que, como aquello era del mundo y esto era lo que tenía valor, entonces hay que vender todo lo que tenemos para dedicar nuestra vida exclusivamente a esto que es la vida de los ritos, actividades de la iglesia. Entonces la gente vendió sus casas, sus propiedades, sus negocios, sus tierras productivas para dedicarse a, entre comillas, servir a Dios. Y en pocos años, esa iglesia que inició con mucha riqueza material, de tal manera que dice la Escritura que no había ningún necesitado entre ellos, lógico, todo mundo trajo grandes cantidades de recursos y se administraba para las necesidades, las viudas, los huérfanos. Pero con el tiempo, como la gente estaba dedicada solamente a congregarse todos los días en el templo y por las casas, llegó a ser la iglesia más pobre. De tal manera que en el libro de Romanos, capítulo 15, versículo 25, dice el apóstol Pablo, si lo podemos poner, dice: ahora voy a Jerusalén para el servicio de los santos, pues Macedonia y Acaya han tenido a bien hacer una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Yo soy el del error, mi error. Bueno, es Romanos 15, 25. Entonces, una colecta para los pobres de entre los santos que están en Jerusalén. Y en Gálatas capítulo 2, en el verso 9, dice, si lo buscan, Gálatas 2:9, dice: al reconocer la gracia que se me había dado, Pablo está hablando, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. Dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres. ¿De quiénes? ¿Quiénes eran los pobres? Acuérdense de nosotros. O sea, sí, predíquenle a los gentiles, hagan lo que están haciendo, pero acuérdense de los pobres, mándenos algo para nosotros, ¿no? Dice lo mismo que yo estaba también deseoso de hacer. La iglesia, que en un tiempo tuvo muchísimo recurso económico y que se dedicó a gastarlo en la necesidad de la gente y no en producir gente que pudiera ser productiva para el reino. En ese modelo, lo que tenía valor en la vida era todo lo que la gente hacía encerrados en la cultura de lo que se hacía como los rituales de la iglesia. Porque la vida de la iglesia no es lo que hacemos dentro de las cuatro paredes. La vida de la iglesia es lo que hacemos las 24 horas del día. Es lo que hacemos cuando estamos haciendo nuestras funciones laborales de diario, las mujeres como amas de casa, los estudiantes en las universidades, los hombres como empresarios o como trabajadores. Esa es la función de la iglesia, es lo que hacemos, es lo que somos. La iglesia no es una entidad religiosa. Eclesía, ya existían las iglesias.
O sea, iglesia no es algo que fundó Jesús. Esa palabra no es algo que Jesús se inventó y dijo, a ver cómo le voy a llamar a mi grupo religioso, le voy a llamar iglesia. No. Él se refería a algo que era existente en la sociedad. La eclesía existía. En cada ciudad había una eclesía que no eran grupos religiosos. Era la gente que tenía la habilidad para que las leyes del gobierno, las leyes del reino, en este caso de Roma, pudieran estar siendo establecidas en la sociedad de manera correcta. Eran los que supervisaban que lo que decía el rey y lo que decían las leyes fuera lo que estaba pasando en la vida de la gente. Jesús dijo, yo quiero edificar una eclesía, gente que conozca mis leyes, la ley del Espíritu, la vida del Espíritu, y que establezca un gobierno, una forma de vida, una cultura, entidades entendidas en cómo se debe vivir en esta tierra. Eso es lo que Jesús buscaba cuando dijo una iglesia, voy a edificar mi eclesía. Gente con una mentalidad reinante que pueda establecer el reino, la cultura, la vida de Dios en esta tierra. Pero el modelo Jerusalén se dedicó más a lo que tiene que ver con lo que se hace cuando se reúnen y no el resultado. Nos congregamos para ser edificados. El único propósito por el que nos reunimos debe ser para edificación. Pablo dice, hágase todo para edificación. Y es para que edifiquemos a Cristo en nosotros, para que con la vida de Cristo podamos nosotros ser la eclesía, que podamos allá afuera en nuestra función cotidiana, en donde no hay una separación de secular y divino, porque todo lo que hacemos le pertenece a Dios. El trabajo que tú realizas como trabajador o como empresario es tan sagrado como el que realiza un pastor. Tiene el mismo valor delante de los ojos de Dios. No es un trabajo que degrada, es un trabajo que es tan importante como el que realiza cualquier ministro competente de Nuevo Pacto o cualquier ministro que ha sido llamado dentro de alguna de las 5 funciones ministeriales. No tiene menor valor. El ama de casa que está cambiando el pañal de su bebé es una función divina que tiene un gran valor. Todo lo que hacemos es para Él. Todos los hijos de Dios servimos a Dios de tiempo completo. No existe eso de que, tú sirves a Dios de tiempo completo. Pues no hay otra manera de servirle. O le sirves de tiempo completo o no le sirves. En el modelo Jerusalén, entonces tenían esta separación, los ministerios tiempo completo y los que no eran ministerios tiempo completo. Mientras que Pablo, trabajando con sus propias manos para realizar la obra, construía tiendas que vendía y con ello impulsaba la obra que se debería de realizar. Iba a donde quería cuando él sabía que Dios lo estaba enviando. Y yo sé que muchos verdaderos ministros del Nuevo Pacto han sido llamados a dedicar íntegramente su tiempo a la obra que están realizando de edificación, y es respetable y es válido. Sí existe eso. Pero también se cometió el error en que muchos le dijeron a personas, no, tú no puedes servir a Dios de esa manera, o te dedicas totalmente o no lo haces. No, eso es incorrecto. Y castramos a mucha gente que podía ser productiva, y hay muchos que creo que cortaron una función importante en su vida ministerial. Muchas gracias. En el modelo Jerusalén, los rituales eran muy importantes. La circuncisión siguió siendo parte de la vida de esa congregación.
Lo vemos en las epístolas de Pablo, en donde algunos, llegando de Jerusalén, enseñaban que los hijos de Dios gentiles tenían que circuncidarse. La exaltación de la ley de Moisés, lavamientos, rituales, etcétera, donde era más importante eso que la vida de Cristo. Cuando Pablo fue a Jerusalén, después de mucho tiempo, después de haber ya edificado iglesias, en lugar de aprovechar al apóstol Pablo, que estaba en Jerusalén, escucharlo y entender la vida de Cristo, le pidieron que se fuera al templo a purificar, en un ritual de lavamiento. Mientras Pablo sabía que lo importante es lo que sucede dentro de ti y no las prácticas de rituales externas que no pueden purificar el espíritu. Entonces, en la vida de Pablo, él no tenía rituales, no había rituales, era Cristo el todo. Entonces él decía: yo no sé si por allí, creo que una vez bauticé a uno o dos, pero dice, a mí Dios no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio. Era la revelación de Cristo, era sumergirlos, bautizarlos, meterlos en la vida de Cristo. Y él habla de ese bautismo, el bautismo es sumergirse en Cristo, porque eso es lo que le da la vida a la gente, el ser parte, el edificar a ese Cristo corporal, que la gente sea injertada en el cuerpo, que sea bautizada, sumergida en Cristo. En el modelo Jerusalén, las obras eran muy importantes. Prácticamente seguían siendo necesarias para la salvación. Y tuvieron problema para comprender gracia y justicia que enseñaba el apóstol Pablo. Si pudiéramos hacer una comparación entre el libro de Santiago, las epístolas de Pedro y las epístolas de Pablo, encontraríamos que había dos perspectivas de cómo poder caminar y vivir en esta vida en Cristo. Pablo, en Gálatas capítulo 2, ¿ese es? No. A ver. ¿Es 2 qué? No, entonces voy a buscar 2:21. ¿Ese es Romanos? Es que no alcanzo a ver. Me voy a ir más para atrás. Dice: no hago nula la gracia de Dios, Pablo, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Santiago 2:17 dice: así también la fe por sí misma, si no tiene ¿qué? Obras, está muerta. Pero alguien dirá: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Romanos 3:28 dice Pablo: concluimos que el hombre es justificado por fe, ¿qué más? Sin las obras de la ley. Y entonces Pedro dice, hay algunas cosas que Pablo habla que son difíciles de entender. Y eran más difíciles de entender porque no se exponían a la revelación del apóstol Pablo.
Dice Gálatas: aquel pues que les suministra el Espíritu y hace milagros entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Santiago: ¿no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ya ves que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada. Y se cumplió la escritura que dice: y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Dos perspectivas de cómo interpretar un pasaje del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto. Y dice: fue llamado amigo de Dios. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras. El hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. Pablo dice en Gálatas: sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley nadie será justificado. ¿Me estoy leyendo el correcto o no? Bien. Santiago: ¿de qué sirve, hermanos míos, si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Acaso puede esa fe salvarlo? Gálatas 5:4: de Cristo se han separado ustedes que procuran ser justificados por la ley, de la gracia han caído. Santiago 1:25. ¿Ahí? No. Ahí. Pero el que mira atentamente la ley perfecta de la ley, la ley de la libertad, ¿ese es? Estoy tratando Santiago 1:25. Es que como no alcanzo a leer. Ahí. Lo leen y permanece en ella, no habiéndola vuelto. O sea, el Señor está hablando de la ley, que aquí le llama la ley de la libertad, pero Él está hablando de la ley. Él en el contexto está hablando de la ley. Y el que permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Gálatas 3:10. ¿Ese es? Todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Bla, bla, bla. Santiago 2:10, ahí está. Dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero falla en un punto, se ha hecho culpable de todos. Pues el que dijo no cometas adulterio, también dijo no mates. Ahora bien, si tú no cometes adulterio, pero matas, te has convertido en transgresor de la ley. Así hablen ustedes y así procedan, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. En el modelo Jerusalén, los judíos eran los herederos de la promesa. Ellos no concebían en un principio, no concebían que hubiera gentiles que habían recibido la salvación. No lo podían concebir porque para ellos la salvación era para los judíos. El reino era un reino judaico. Ellos le preguntaron a Jesús después de 40 días que Jesús estuvo enseñándoles y hablándoles acerca del reino, y la pregunta fue: ¿y vas a restaurarle el reino a Israel? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y dijo: no, a ustedes no les toca entender esto. Estaban esperando la restauración de un reino natural. Y ellos, los judíos, decían: nosotros los judíos vamos a ser los herederos de este mundo. El modelo Jerusalén sobresalta a lo que fue en el pasado y minimiza
a la nación, al pueblo de Dios, a la iglesia, que está formada por toda persona, no importa su nacionalidad, su color de piel, su cultura, su nivel socioeconómico, sino aquellos que tienen la vida de Cristo y que son los herederos de la promesa de nuestro padre Abraham. Entonces, la iglesia no es una entidad religiosa. La iglesia es una entidad gubernamental de transformación. Es la plenitud de Cristo. Nosotros somos la plenitud, el pleroma de Cristo. Efesios 1:23 dice: todo lo sometió bajo sus pies. Todo sometido bajo los pies de Cristo. Y Él, Cristo, lo dio sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo. El pleroma, la plenitud, la máxima expresión de Cristo, que lo llena todo en todo. Nosotros somos la plenitud de Cristo. Si alguien necesita conocer de Cristo, necesitan ver la plenitud que somos nosotros. Cristo no puede manifestarse plenamente si no es a través de la iglesia. Y en este pasaje tan interesante, que es precisamente la posición que Dios nos ha dado a la iglesia y que no hemos comprendido nuestra función como iglesia de reino, nos hemos dedicado más a las actividades eclesiales en cuatro paredes y no en la formación de los hombres, de los hijos de Dios, perfectos, enteramente habilitados y capacitados para toda buena obra, en donde podamos nosotros cumplir lo que el apóstol Basilio nos compartía ayer, en donde desde esa capacidad la iglesia es la que anuncia, la que declara la sabiduría de Dios. ¿A quiénes? A los principados y potestades. Y nosotros dijimos, a los demonios. No, señores, en el griego no tiene nada que ver con demonios. Los principados son los príncipes, son los arques, son los primeros en autoridad. Las potestades son los que están en gobierno. La iglesia debe anunciar la sabiduría de Dios desde arriba, comenzando desde las cabezas de las naciones, para que podamos nosotros, por eso dice desde los lugares celestiales, sí, desde arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. Nuestra función es la capacitación de los santos para que puedan tener la habilidad de anunciar en esas esferas, desde allá, anunciar su sabiduría. ¿Qué vamos nosotros a anunciarle a los demonios la sabiduría de Dios? ¿Para qué la necesitan ellos? Los que necesitan la sabiduría de Dios son los gobernantes que no saben cómo se corre una nación, cómo solucionar los problemas económicos, sociales de una nación, que lo tenemos nosotros, pero lo tenemos muy escondido. Por eso requerimos la edificación de este Cristo corporativo. Entonces, la razón de nosotros estar juntos es la edificación, es construir. Primera de Corintios 14:26. Atrás. Ajá. Tú me ayudas. Tú ves mejor que yo, y cuando tú, aquí mira, le vas moviendo, cuando yo leo el pasaje, tú ahí le vas dando, porque yo no alcanzo a leer allá. Dice, ¿qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando se reúnan, cada cual aporta salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación, que todo se haga para edificación. Para edificación. Los que cantan
en las canciones se tiene que edificar a Cristo. Si no edifica a Cristo, si edifica religión, rituales, mentiras, no se debe cantar. Tenemos que escudriñar lo que se canta, lo que se enseña, lo que se dice a los niños, a los jóvenes. Todo lo que se hace es para edificación. Por eso el énfasis en esto es edificando el Cristo corporativo. Pero edificar no es entretener. Entretener lo puede hacer mucha gente. Don Francisco es un gran entretenedor, pero no está edificando el cuerpo de Cristo. No es el modelo del ministro competente de Nuevo Pacto. Me temo que algunos Don Francisco se nos metieron en las congregaciones. Edificar no es motivar. Tú no necesitas conocer la palabra para motivar. No, señor. Tú puedes motivar el alma y no conocer nada de la palabra. Tristemente, la motivación es el mensaje central de muchas congregaciones, mega congregaciones, que lo que hacen es tener un público cautivo, que hacen que sus almas se sientan bien y cada semana les dan una píldora motivacional para hacer que ellos puedan caminar unos días más en sus estados de vida sin una transformación en el espíritu. Edificar tampoco es emocionar, aunque las emociones son buenas si son el producto y son controladas por la vida del espíritu. Hay gente que se emociona por cualquier cosa. Si yo grito aleluya y ya todo, uy, qué tremendo, gritó muy padre, aleluya. No, sí, esto no se trata de emocionar, se trata de edificar, se trata de que lo que tú escuches haga un sentido en tu hombre interior, que te produzca un crecimiento, un desarrollo, un reto a caminar en el desarrollo de las dimensiones de Cristo en tu vida. Tú puedes gritar lo más fuerte que puedas y con todo y eso no llegarle al espíritu de la gente. Entonces, tampoco edificar es condenar. Hay sitios donde todas las reuniones se les recuerda a la gente desde que entran, ¿no? Ya pasó a hincarse, arrodíllese, ya pásele. Se le recuerda a la gente que es un pecador, que necesita arrepentirse, que sus obras nunca le van a agradar a Dios, que han fallado toda esa semana y son ministros competentes del antiguo pacto que produce muerte y le recuerda a la gente la imposibilidad de que ellos algún día le puedan agradar a Dios. Edificar no es asustar. El diablo, el infierno y la maldición, 3 cosas que se han convertido en el instrumento para esclavizar a la gente a la religión. Yo espero que ninguna persona esté aquí por temor al infierno, ni por temor al diablo que los esté esperando en la esquina, sino que están aquí porque desean ser edificados en la vida de Cristo, que es el centro de nuestra vida, que es el propósito para el cual nosotros nacimos. Y que no necesitamos que alguien nos meta el temor del cucuy para que podamos realizar la labor más gloriosa, que es la edificación de Cristo en nosotros. Edificar no es dar leyes de comportamiento, ni mosaicas, ni evangélicas, que siguen siendo leyes que no producen la transformación del hombre interior. Edificar no es doctrinas, enseñanzas de mi denominación que me han transmitido de generación en generación y que ahora yo las tengo que enseñar. Tengo que edificar a Cristo. Y si edificar a Cristo me hace que debo dejar algunas de las cosas que no edifican a Cristo, pues entonces me voy a dedicar a edificar a Cristo y no edificar cosas que no están construyendo a lo que hemos sido llamados a edificar.
Edificar no es leer versículos. Leer versículos, yo puedo enseñarle a un perico, a una cotorra, a que se memorice varios versículos y el cotorro va a pronunciarlos todo el día, pero eso no es edificar. Es por la vida que existe en nosotros y que no existe en el oro, existe en nosotros los que tenemos la vida de Cristo. No es simplemente dar versículos, es producir la vida de Cristo, es que Cristo se manifieste entre nosotros para que podamos nosotros caminar en esta verdad. Edificar. Ahora, si se trata de edificar, ¿cómo se edifica? Si no es el modelo Jerusalén, es el modelo de Pablo, ¿cómo se edifica ese modelo? Primero, todo el que va a construir algo, lo primero que necesita son planos. O sea, nadie se pone a construir sin saber qué va a hacer. El que construyó esta bodega tenía unos planos, sabía las dimensiones, sabía el cimiento que se requería, sabía los materiales, ya tenía todo. Antes de empezar, tenía los planos, qué es lo que se va a hacer. Entonces, en la iglesia se requieren planos apostólicos. La edificación es con planos apostólicos. Pablo nos dice no hay otro fundamento. Y existen ministerios apostólicos reales, presentes, que son gracias apostólicas, que tienen la gracia para poder discernir y aclarar y decir así es el modelo, como se debe construir. Porque hay algunos figuras del ámbito eclesiástico que se llaman apóstol. No es el que se llama apóstol. Apóstol es aquel que tiene la gracia para poder presentar los planos de cómo se edifica y qué se edifica en Cristo. Entonces, ¿cómo se edifica? Con planos. Lo primero son planos apostólicos. Después requieres, herramientas. ¿Qué equipo vas a requerir? Si vas a requerir algún trascabo, alguna maquinaria, todo lo que vas a requerir. ¿Qué herramientas requiero? En la edificación del Cristo corporativo no necesitamos edificar el alma. No se trata de edificar el alma. Se trata de edificar en el Espíritu. Son las verdades. Es Cristo revelado lo que va a producir la vida. También requieres recursos humanos. Recursos humanos para poder construir al Cristo corporativo, para poder edificarlo, requieres ministros competentes del orden del nuevo pacto, según el orden de Melquisedec, que perfecciona a los santos y capacita a las personas para toda buena obra. Nos vendieron un modelo católico parroquial, en donde hay un párroco que está encargado de todo lo que sucede en esa parroquia, en esa iglesia, ¿no? En ese edificio. Entonces él es encargado del culto, todos los rituales los hace él bautiza a todos los niños, él visita a los enfermos, él celebra todas las ceremonias de boda, él se dedica a visitar a los que están en necesidad, especialmente a las viudas. Él hace las ceremonias fúnebres, si alguien se muere, ahí está él, y da una homilía todos los domingos, muy aburrida, pero que es la que hay, y es el encargado de despedir a toda la gente al final de su reunión dominical. El modelo de un
párroco muy ocupado haciendo rituales para la gente. En el modelo de Pablo existía un liderazgo múltiple. No era la función de un hombre, no era un one-man show, no era el espectáculo de una persona, no era un cacique que hacía lo que él quería, sino que había un ministerio múltiple donde un grupo de ministros en la casa, que eran todos llamados por Dios, que tenían la revelación de Cristo, todos ellos edificaban en la gracia que cada uno de ellos tenía y aportaban en esa gracia para la edificación de los santos en ese sitio local. Y Pablo supervisaba y corregía lo que localmente estaba débil, y en esta verdad y en esta vida no existe el lugar para los celos ni para las inseguridades ministeriales. Ay, no, es que si este predica, ¿qué tal que predica mejor que yo? Y entonces, no, yo no voy a dejar a nadie que quiera a mí robarme a mi gente. Cuando no conoces estas verdades, tú piensas que es tu obra, tú piensas que es tu recurso, tú piensas que es lo tuyo. Cuando tú conoces esta verdad, no tienes temor ni inseguridades. Sabes quién te llamó, sabes que hay